Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 8 de la guía de líquidos, donde nos preguntan para una serie de conjuntos de compuestos que las ordenemos en forma creciente de viscosidad, ¿sí? Bien, la viscosidad es una propiedad de los líquidos que tiene que ver con la resistencia a fluir, ¿sí? Si yo agarro un tarro de miel y lo pongo para abajo, ¿sí? Si es miel real, va a fluir súper lentamente porque tiene una gran viscosidad, ¿sí? Y si yo agarro un compuesto que fluye muy rápidamente, voy a decir que tiene poca viscosidad, ¿sí? Y esto tiene que ver con la fuerza que se ejerce una molécula a otra en lo microscópico. Por lo tanto, una mayor viscosidad, ¿sí?, está relacionado con mayores fuerzas intermoleculares, ¿sí? Porque digamos que si nosotros miramos a nivel microscópico un líquido, tendríamos, qué sé yo, sobre una superficie que esté inclinada, no sé. Tenemos acá las moléculas del líquido, ¿sí? Si las fuerzas intermoleculares son muy fuertes, es como que se van agarrando entre ellas, ¿sí? Por así decirlo, esa interacción es lo suficientemente fuerte para que este proceso ocurra lento, ¿sí? Pasará primero una acá, después la otra acá, ¿sí? Ahora, si las fuerzas intermoleculares, si yo miro microscópicamente un líquido que se está escurriendo por un vidrio, no sé, por un recipiente, son muy débiles, y bueno, esta se va acá, esta se va acá, esta se va acá, mucho más rápido, porque las fuerzas intermoleculares no son tan fuertes y no tienen drama de separarse, ¿sí? Y de fluir, ¿sí? Entonces, eso es la viscosidad vista desde el punto de vista microscópico y entendiendo su relación con las fuerzas intermoleculares. Entonces, para hacer un análisis cualitativo, nada más, acá nadie está calculando nada, por las dudas para que sepan, la viscosidad se mide en pascales por segundo. Si hubieran hecho laboratorio 1, ya hubieran hecho un práctico de viscosidad donde hubieran medido la viscosidad de varios compuestos, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente eso va a esperar un poco. Entonces puedo hacer un análisis cualitativo de la viscosidad de un compuesto analizando las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué compuestos nos piden hacer un análisis. En el inciso A me dicen, analice etanol y dimetiléter, ¿sí? Entonces lo que yo les recomiendo en cada uno de estos casos es que ustedes se hagan una tablita, ¿sí?, donde puedan analizar todas las fuerzas intermoleculares, o las más importantes que vimos. El etanol tiene más o menos, lo voy a hacer solamente la estructura de Lewis, esta estructura de Lewis, ¿sí? Y el dimetiléter tiene esta estructura de Lewis. A ver, pero no, de esta sí voy a hacer la... Ah, bueno, no importa. Vamos a hacer... Donde acá tenemos un par de electrones no enlazantes, ¿sí? Bien, para empezar, lo primero que hacemos es ver si la molécula es polar o no, para saber si vamos a tener interacción del tipo dipolo-dipolo. Pero de vuelta, esto es sí, no, es poner un tic. Luego vamos a ver un análisis del peso molecular para ver qué pasa con las fuerzas de dispersión de London. Si puede ser que alguna sea más grande o no, ¿sí? Vamos a ver si tienen puente hidrógeno y ¿qué más? Y ya está, y como que con eso ya creo que cubriría lo más importante de fuerzas intermoleculares. Entonces, fíjense, esta molécula para ustedes va a ser, ¿cuál va a ser digamos, el momento dipolar molecular? ¿Va a ser igual a 0 o distinto de 0? Diferente a cero. Exacto, va a ser Distinto de cero. exacto, va a ser distinto de 0 porque se acuerdan que yo les dije que cuando tenían compuestos con carbono e hidrógeno, si ya hay un átomo diferente, ¿sí? Acá ya va a haber un momento dipolar entre este átomo y este átomo, ¿sí? Que
Bueno, en realidad, ven, acá está el problema de no hacerlo. Ay, espera. Si nosotros hiciéramos bien esta partecita, ¿sí? Permítanme, tendríamos el oxígeno acá, un par de electrones no enlazantes acá, el hidrógeno para acá y otro par de electrones no enlazantes para allá, porque tendría una geometría electrónica alrededor de él, el oxígeno, tetraédrica. Entonces, fíjense, vamos a tener un momento dipolar acá y otro momento dipolar acá que no se van a cancelar y tampoco se van a cancelar del otro lado porque no tengo oxígeno e hidrógeno del otro lado. Entonces, es correcto lo que ustedes dicen. Esta molécula va a tener momento dipolar distinto de cero, ¿sí? Entonces, va a haber interacciones dipolo-dipolo. ¿Qué va a pasar en esta? Ven que acá me pasó lo mismo. La voy a tener que dibujar de nuevo para ver. Hay que hacer sí o sí un análisis de la geometría. Acá, si yo dibujo todo respecto al oxígeno, vamos a tener, a ver cómo lo podemos dibujar. Acá, miren, voy a ordenar el CH3S así y así. ¿Me siguen? Y para adelante, con esta cuña voy a sacar los pares de electrones no enlazantes y para atrás también. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. Bien, entonces fíjense, acá lo mismo. Va a haber un dipolo que no se va a cancelar. Recuerden que en el tetraedro se cancelaban los dipolos cuando todos los sustituyentes alrededor del tetraedro eran iguales. Y acá no son iguales. Y al contrario, van los dos hacia el oxígeno en direcciones que no son iguales, o sea, en direcciones que no son iguales y opuestas. Por lo tanto, esta molécula también va a tener un momento dipolar distinto de cero. ¿Sí? Entonces esta también va a tener interacción dipolo-dipolo. Bien, ¿qué pasa con la fuerza de dispersión de London? Bueno, vamos a hacer un análisis del peso molecular. Esta molécula, el etanol, pesa 46 gramos por mol. ¿Sí? Y esta también. Fíjense que si hasta no me equivoco son isómeros. Esta tiene un oxígeno y 6 hidrógenos y 2 carbonos. Y lo mismo pasa acá. Son isómeros. Esta molécula es relativamente alargada y esta también, está todo en cadenita, ¿sí? O sea que no va a afectar tanto la fuerza de dispersión del odor, la fuerza. Puente hidrógeno, ¿qué me pueden decir? ¿Etanol tiene puente hidrógeno? Sí. 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 Sí, etanol sí. ¿Y el dimetiléter? No. 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 Entonces, mirando este análisis, ¿cuál dirían ustedes que tiene mayor viscosidad? El etanol. El etanol. Exacto. ¿Por qué? Porque dipolo-dipolo, bueno, y sí, tienen a raíz del oxígeno, a raíz de la geometría, todo bien. Fuerza de dispersión de London van a ser muy parecidas porque tienen el mismo peso molecular y no es que una sea una esferita y la otra sea un chorizo de 500 metros, bueno, no existe. Y el puente de hidrógeno sí tiene una de las moléculas. Y vimos que el puente de hidrógeno es algo radical, es algo que dice, acá va a haber una interacción muy fuerte. Entonces, esa es la respuesta. El etanol va a ser más viscoso. Si yo, las moléculas de etanol que vayan escurriendo por un vidrio, ¿sí? O bueno, por algo que los está vertiendo, van a estar un poquito más fuertemente agarradas entre ellas y les va a costar un poco más escurrir, ¿sí? Bien, y el mismo análisis es con las otras moléculas, ¿sí? Vamos a pasar a los otros conjuntos, pero básicamente ese es el ejercicio. Después tenemos en el caso del B, si no me equivoco, butano, creo que tenemos, que es carbono, 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 cada uno con sus hidrógenos. Y por otro lado tenemos la propanona, que tiene esta forma, ¿sí? Fíjense que es más, si tengo un carbono doble enlace, yo ya puedo saber que acá este carbono alrededor de él va a tener una geometría plana trigonal, más o menos, ¿sí? Entonces, si hacemos el mismo análisis, momento dipolar o polaridad. Uy, pobre, le sacamos un hidrógeno a la propanona. ¿Qué me pueden decir del butano?
Que es apolar. Exacto. Es un compuesto polar. ¿Y qué me pueden decir de la propanona? Que es polar. ¿Es polar? Exacto, es polar porque fíjense, acá y bueno, tengo un enlace carbono-carbono, no hay un momento dipolar de enlace porque la diferencia de electronegatividad es cero, ¿sí? Acá. Y acá sí, tengo un momento dipolar de enlace carbono-oxígeno con el oxígeno que es más electronegativo y que no se va a cancelar con los otros, por lo cual va a haber un momento dipolar molecular distinto de cero. ¿Qué me pueden decir de las fuerzas de dispersión de London? Yo calculé los pesos moleculares de esta y tienen los mismos pesos moleculares. Esta pesa 58 gramos por mol y esta también. Este ejercicio creo que lo subí resuelto. Esta molécula es alargada. Esta es plana trigonal. No sé, no es muy esferita. Si es plana, piensen que es como un triangulito que tranquilamente puede venir otro triangulito desde arriba y puede haber interacciones. ¿Sí? La plana trigonal literalmente es eso. O sea que la morfología no afectaría la fuerza de dispersión de London. O sea que podemos decir que son parecidas. Eso podemos decir, no vamos a hacer un cálculo ni nada. Bien. ¿Y puente de hidrógeno hay? No. No. En ninguno de los casos porque no tengo oxígeno enlazado a hidrógeno. Hidrógeno enlazado a oxígeno, nitrógeno, flúor. Entonces, para ustedes, ¿quién gana acá? ¿Quién va a tener mayor fuerzas intermoleculares? El Propanona. Propanona. ¿Por qué? Porque no es polar. Exacto, es polar, eso significa que tiene la interacción de tipo dipolo-dipolo, ¿sí? Que esta no la tiene, ¿sí? Porque es apolar. Entonces, exacto, la propanona va a ser más viscoso, ¿sí? Más viscosa, perdón. Bien, y vamos al último. Acá, bueno, yo los tengo dibujados. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Benceno tiol. Esto se dibuja así. Esto es benceno tiol. Bueno, con un hidrógeno. Acá, acá y acá. Y tenemos exactamente lo mismo. Miren, ¿se entiende si yo hago esto? En los otros compuestos vamos a tener acá arriba. Este es benceno tiol. Este es fenol. Y el benceno es el anillo donde lo único que tengo es hidrógeno en todos lados. En el fenol es exactamente lo mismo. Es el anillo, pero en vez de tener azufre e hidrógeno es oxígeno. No sé si hace falta que lo dibuje. Díganme si quieren lo dibujo. Este es el Profe, yo Sí, tengo se una duda entiende así. con la anotación. ¿Cómo? Yo tengo una duda con la anotación. ¿Sí? Siempre que esté así como está expresado entre paréntesis, ¿quiere decir que es el anillito con la cosita arriba? A ver, déjame ver cómo está en la guía. Mm, Porque dice C6H5, ¿no? O sea, eso quiere sí, decir que forman el anillito con los... claro. Y bueno, tomémosle como que sí, pero en realidad, estrictamente hablando, uno dice el nombre. En química orgánica, uno decidiría el nombre. No sé si utilizaría tanto la fórmula química, pero ustedes tómenlo. Yo creo que en un examen les darían directamente el dibujito. No les darían, pero por las dudas tomémoslo como que sí. Si me ponen CH6, H6 es el benceno, porque no queda otra. Y si me ponen CH6, perdón, carbono 6, hidrógeno 5 y un grupo funcional, es el benceno con, en vez de un hidrógeno, un grupo funcional. ¿Sí? ¿Quieren que termine de dibujar el fenol acá? Bueno, uy, horroroso me salió. Esta es una molécula plana, ¿sí? Donde eso es muy importante porque cuando las moléculas son planas, ¿sí? Si yo la miro de costado, se pueden acercar para dar lugar a la interacción esta de London. Y en realidad otras interacciones adicionales que no vamos a ver en la molécula, que tiene que ver con los electrones pi que están deslocalizados. Pero bueno, eso no nos lo vamos a ver seguramente en sólido eso. Pero en fin, fíjense. Pregunta. Si tuviéramos que ver la polaridad, ¿sí? De cada una de estas moléculas, ¿qué opinan?
Bueno, la primera va a ser apolar, perdón, va a ser polar. Porque cuando tenemos una molécula plana es súper fácil verlo, porque este se cancela con este se cancela con este, y este que tiene el frente A tiene un grupo con el azufre, que es un átomo que tiene su electronegatividad. Entonces esta va a ser polar. ¿Sí? El fenol, ni hablar, es un alcohol, por eso termina en ol, es decir, tiene grupo oxígeno-hidrógeno. Y acá, igual que en el benceno-tiol, ¿sí? También va a ser polar. Y el benceno es perfectamente simétrico, por lo cual va a ser apolar. ¿Sí? Entonces, esto podemos decir respecto a la polaridad. ¿Qué más tenemos por analizar? London. Y bueno, no va a haber mucha diferencia, no los tengo calculados los pesos, pero fíjense que la diferencia de masa, a ver, si este es carbono 6, hidrógeno 6, lo calculemos. 12 por 6 más 6. Este tiene un peso molecular de 78 gramos por mol, peso molar, perdón. El otro es 12 por 6 más 12. Este tiene un peso molecular de 90 gramos por mol, o sea, es más grande, pero no es el doble, el triple o 10 veces más grande. ¿Sí? El azufre ni me acuerdo cuánto era, ponele que era 32. Ah, es que a cada uno le tengo que sumar el peso molecular, bueno, no importa. Bien, en esta vemos que tiene 110 gramos por mol. Entonces, si bien hay diferencia en los pesos moleculares, no es muy grande la diferencia, ¿sí? Es como que si les quieren dar un ejercicio para que analicen London con fuerzas moleculares, le van a dar que sea 10 veces más grande o el triple, no sé. Entonces, yo diría que London va a ser más grande en benceno-tiol, va a ser luego más chica en fenol y más chica va a ser en benceno. Pero no es que hay 10 veces de diferencia en el peso molecular. Y puente hidrógeno. Fíjense, este video se terminó haciendo re largo. Puente hidrógeno. ¿Qué me pueden decir? El único que tiene puente de hidrógeno es el fenol. Exacto. Entonces, ¿cómo ordenaría yo esto en función a la viscosidad? Bueno, ordenaría. Uy, miren qué lío. ¿A dónde lo puedo escribir a esto? Lo voy a escribir por acá. Acá abajo. El que sea más viscoso va a ser el fenol, porque tiene puente hidrógeno, es polar, y ya con eso, para la magnitud del peso molar que hay entre las diferentes moléculas, seguro le gana, segurísimo, ¿sí? Entonces la viscosidad del fenol va a ser la más grande. ¿Para ustedes cuál va a seguir? El benceno-tiol. Exacto. Va a seguir la del benceno-tiol. ¿Sí? Porque es una molécula polar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, le va a ganar el benceno y podemos sumarle a que, bueno, tiene un poco más de peso molecular. En London también le gana. Pero estoy segura que en London el benceno-tiol no le gana ni a palos al fenol. De eso estoy segura. Y podemos ir y buscar los pesos moleculares, perdón, los puntos de ebullición de estos compuestos, ¿sí? Ahí sabríamos. ¿Sí? Y por último, bueno, la viscosidad del benceno. Sería el que sería menos viscoso, ¿sí? El benceno es cancerígeno, así que si alguna vez andan en un laboratorio y abren una botella de benceno, que sea abajo de una campana. Así que bueno, voy a cortar.